Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga, Dios los guarde en esta hora. Es un gusto, un privilegio estar aquí nuevamente compartiendo pues la palabra del Eterno, ¿verdad? La palabra de Dios que obviamente nos da pues evidencia de su Hijo, evidencia de Yeshua, evidencia de que pues obviamente Él es el Mesías, ¿verdad? Y en esta hora vamos a estar hablando, ¿verdad? Un poco de esta cuestión, la similitud que hay entre la vida de este hombre, ¿verdad? De Dios, considerado Sadik, justo, lo que fue pues obviamente José o Yosef, ¿verdad? Es más conocido como José el Soñador. Entonces en esta hora vamos a estar hablando de esta cuestión, ¿verdad? Para que tú vayas alistándote ahí, vayas preparando tu Biblia, tus apuntes, pero sobre todo tu corazón, ¿verdad? El corazón para aprender más de lo que tiene la palabra de Dios para nosotros, ¿verdad? Es importante este asunto porque si nosotros entendemos esto, jamás nosotros vamos a llamarle lo que se conoce como, o mal llamado, ¿verdad?, Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque vamos a entender que su palabra siempre sigue vigente. Y es la que nos habla, y el mismo Yeshua, Jesús, dijo, son las que dan testimonio de mí. Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Dónde es donde las escrituras dan testimonio? ¿En qué partes, verdad? Sabemos que hay algunos slides, hay algunas, vamos a decir, como luces, ¿verdad? O reflejos, o como tú le quieras llamar, y ahí podemos ver la vida de Yeshua. Isaías 53 es el claro ejemplo hablando del Mesías. Pero la parte de José el Soñador es donde vamos a encontrar así de una manera, pues, como quien dice, la fotografía ya de la vida de Jesús, de Yeshua, anunciada, pues obviamente muchísimos años antes de que él estuviera pisando esta tierra. Entonces, es importante que nosotros veamos esto, ¿verdad? Porque a Yeshua es considerado, y ustedes lo han visto, ¿verdad? En algunas partes como Jesús, hijo de David, casi siempre entendemos esto, o Yeshua ben David, esto quiere decir hijo del rey, pero nunca ponemos mucha atención en lo que es Yeshua ben José, o Jesús hijo de José, pero no es José el que nosotros entendemos como el que fue el que estuvo ahí con él en cuando nació y todo eso. O sea, el carpintero no, sino se refiere a José o Yosef el Soñador, o Yosef el Sadik. Entonces vamos a estar adentrándonos un poquito en esto, ¿verdad? Lo voy a hacer en varias partes este estudio, porque la verdad es muy complejo y hay mucho que nosotros podemos sacar de todo esto. No es algo que se pueda hablar así tan fácil. Solamente la introducción, miren cuánto tiempo ya llevo. Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos, porque si entendemos cuál es la vida de José, entonces nos vamos a dar cuenta el prototipo, que él es el prototipo prácticamente de lo que es Jesús o Yeshua, ¿verdad? Entonces, desde ahí nos estaba anunciando, ¿sí?, por medio de la palabra, por medio de su Torah, por medio de los escritos, cómo es que iba a venir José el Soñador. Por eso siempre se dice que desde el principio Dios anuncia el final o lo que ha de venir. Entonces, y por medio de sus profetas, por medio de obviamente Moisés fue un profeta, que fue el que escribió lo que se conoce como el Pentateuco, ¿verdad? O la Torah. La Torah quiere decir instrucción. Y esto más que nada es así. La porción que nos habla de esta semana, o lo que se estudia a nivel
mundial, ¿verdad? Es algo que se llama la parashá o porción semanal, ¿verdad? También. Y esta se llama Vayeshev, ¿verdad? Y Vayeshev prácticamente quiere decir se estableció, ¿verdad? Y está hablando, en este caso, hemos venido hablando por varias ocasiones de la vida de Jacob o Jacob. Entonces, en este caso ya habla que se establece en lo que es prácticamente en Israel, después de que ya vimos la semana pasada que estuvo ahí con Esaf, estuvo regresando, los campamentos, todo lo que los ángeles, cuando luchó con un ángel y cuando se le dio el nombre de Israel, hemos estado viendo todo eso. Ahora, en esta ocasión ya sigue, ¿sí?, hablar de prácticamente que se establece, es lo que se entiende, pero empieza a narrar, ¿verdad? Empieza a narrar las crónicas. Termina la otra parte hablando de las crónicas de José y las crónicas de Ismael, que son, Esaf o Esaú y lo que es Ismael, ¿verdad? Que son prácticamente los hijos de Abraham y el otro hijo de Isaac. Pero a nosotros no venimos de esa línea. Nosotros tenemos que entender que venimos de la línea de lo que es Jacob o Jacob. Entonces, por eso hemos hablado que, por eso cuando nosotros elevemos una oración, digamos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No podemos quedarnos ni en Abraham ni en Isaac tampoco, porque Isaac también tuvo, obviamente, aunque el encuentro fue prácticamente con Jacob, el hijo, ¿verdad? Pero viene la descendencia por otro lado en el sentido con Esau o Esaú. Entonces, aquí ya se empieza a narrar, pero prácticamente se enfoca en la vida de José el soñador. Está ahí en Bereshit, en Génesis, lo que es 37:1. Dice, si se estableció Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, es decir, Isaac, en la tierra de Canaán. Estas son las crónicas de Jacob. Yosef, a la edad de 17 años, era pastor con sus hermanos junto al rebaño, pero era un joven con los hijos de Bila y los hijos de Silfa, las esposas de su padre. Y traía Yosef malos informes acerca de ellos a su padre. E Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos, ya que era el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de lana fina. Y vinieron sus hermanos, que era él a quien amaba más su padre que a todos sus hermanos. Y vieron sus hermanos más que a todos ellos amaba a José. Y lo odiaron, no podían hablar con él en forma pacífica. Lo primero que tenemos que empezar a notar aquí, ¿verdad? Es la parte de las crónicas. Número 1, las crónicas que van a suceder muy diferente a lo que narra en cuanto a lo que dijimos Ismael y Esaú. Y aquí empieza a detallar. Ahora, ¿por qué comienza detallando con lo que es Yosef y por qué no habla de Rubén? Bueno, Rubén, como nosotros sabemos, se le es quitado a la primogenitura, ¿sí?, a causa del pecado que él mismo cometió y que lo vimos en capítulos anteriores, que él se metió con una de estas esposas de Jacob, ¿verdad? Aunque obviamente no eran las principales, vamos a decirlo así, como Lea y Rachel, pero eran las siervas, eran mujeres de Yosef. Entonces, a causa de eso, como él entró en la cama, vamos a decir así, o en la habitación, o estuvo ahí, ¿verdad? La Torá nos narra poco de esto, pero se entiende que a partir de ahí Reubén, que era el primogénito por nacimiento, entonces empieza a narrarnos ahora que esta primogenitura pasa a ser del lado de lo que es José, ¿verdad? O Yosef el Sadik, José el soñador. Y esto causa un revuelo, ¿verdad? Porque el padre le empieza a tejer una túnica. Ahora, una túnica de mangas largas, una túnica que prácticamente lo que significa esta túnica es la autoridad, ¿verdad?, que está pasando de un hermano que dejó o lo perdió por su desenfreno, por sus cosas, ¿verdad?, que no quería, por su caída, por lo que tú quieras. Entonces, ahí nosotros vamos a ver la similitud que hay, por eso estoy hablando de similitudes, de lo que perdió prácticamente el hombre, ¿verdad?,
o lo que es el primer Adán, ¿verdad? Prácticamente por el pecado, ¿verdad? El pecado, el hombre ocupaba una posición importante en el reino, pero a causa de su desenfreno, a causa de que miró, codició, deseó, como tú quieras llamarlo, entonces vemos la similitud, sí, que existe en el hombre, que es reflejado en Rubén, y este a su vez obviamente comete el pecado y obviamente cae de ser el primogénito, ¿verdad? De ser el primogénito. Y en lugar de él, pues Dios tiene lo que entendemos un plan, ¿verdad? Para redimir y para poder llevar las riendas, vamos a decir, de la familia, porque en la tradición o en la cultura judía o cultura hebrea, como tú le quieras llamar, existe la parte donde cuando el primogénito, ¿cuál es la función del primogénito? Pues prácticamente es el que va a continuar el legado, ¿verdad? El legado de lo que dejó su padre. Y obviamente un legado tiene que ser una persona responsable, una persona que dirija, que sea sensata, correcta en las decisiones, etcétera, etcétera. Por eso, la parte que dice que dicen todos que Jacob le robó la primogenitura a Esaú, no se la robó. ¿Sí? No se la robó, realmente Esab la despreció, ¿sí? Y obviamente cuando él venía, ya saben la historia, la despreció y obviamente Jacob, como él anhelaba esto, ¿verdad? Y como él entendía la importancia que esto era en lo espiritual, porque hasta Esaú dijo, ¿para qué la quiero si como quiera me voy a morir? Entonces, pero la primogenitura tiene un rol muy importante en lo que es las riendas que va a tomar la persona. Entonces, el primogénito, por decir, siempre se va a llevar una doble porción, ¿sí? De lo que es la herencia. Siempre. Si son, por decir, 3 hermanos, la herencia se divide en 4, ¿verdad? Y obviamente le van a tocar 2 al primogénito y las otras 2 partes le van a tocar a los otros hermanos. En este caso vamos a decir son 12 hermanos, pero la herencia se va a dividir, vamos a decir, en 13 partes, por así decirlo. Y 2 obviamente van a ser para lo que es el primogénito y 11 van a ser para las demás. Ahora, esto lo vemos, ¿dónde lo vemos nosotros reflejado? Sí, para irnos más o menos metiendo, es cuando los hijos de José, eso viene más adelante, pero desde ahorita se los voy a adelantar. Cuando Jacob, ¿sí? toma por hijos a los hijos de José, de él mismo, ¿sí? para hacer esta parte de la doble primogenitura, que obviamente iba a dar esta parte de la doble herencia, no solamente económico, material, sino la herencia espiritual. Entonces, por eso es que se transforman prácticamente la media tribu de Manashe, ustedes se van a acordar, y la media o la tribu de también de Efraín, ¿verdad? Que cuando José cruza los brazos, esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque si no comprendemos esto desde ahorita, no vamos a entender por qué es la acción de esto que hizo también Jacob en esa parte cuando va a bendecir a José lo va a hacer. Entonces, es importante, sí, que vayamos viendo. Ahora, el asunto de la primogenitura, ¿verdad? Es importante ver que Jacob desde una temprana edad les empieza a decir, o le comienza a decir al mayor, tú perdiste porque te metiste, ¿verdad?, donde no te debías de meter. Entonces, el hombre humano, la humanidad, perdió, ¿sí?, esa parte, ese escalafón que tenía, o esa parte que donde estaba arriba, en el área espiritual, vamos a ponerlo ya en el plano espiritual, y tuvo que caer, o cayó, ¿verdad?, cayó en un plano muy bajo, ¿verdad? Se dice que obviamente, pues, bueno, no se dice, la misma Torah dice, la palabra de Dios, podíamos platicar directamente con Dios, hablar y teníamos comunicación. Ahora, obviamente, nosotros por medio de las oraciones no escuchamos así audiblemente, pero entendemos que Él nos ayuda. ¿Por qué? Porque estamos en un terreno, hemos caído, vamos a decirlo,
descendimos varios niveles, ¿verdad? En lo que es espiritual. Y eso es Rubén, es la representación de Rubén. Perdió la primogenitura, el hombre, y descendió. Ahora tiene que venir, ¿verdad? La reconciliación. Tiene que venir y demostrar que hay un hombre prácticamente que nos va a elevar a ese nivel, ¿verdad? Que estábamos antes. Y obviamente eso lo va a hacer lo que es José. Entonces, obviamente va a ser Yeshua, pero desde aquí estamos viendo cómo es que funciona todo esto. Entonces, en esta parte entendemos, ¿verdad? Y por eso ya vemos la representación o lo que tenemos que ver en cuanto a la declaración del Mesías cuando Adán y Eva cae. Tú le herirás en la cabeza, tú le herirás en la cabeza, él te herirá en el calcañar, ¿verdad? Dando, vamos a decir, la profecía o anunciando que era necesario que viniera el Mesías, ¿verdad? Entonces, que ya estaba el plan prácticamente en ese momento, porque pues falló, pongámosle en este caso falló Rubén y perdió la primogenitura. Entonces Dios tiene un plan del Mesías que viene a ser en este caso José, representando José el soñador, y que es donde está anunciando, ¿verdad? Con esa túnica está anunciando quién iba a ser el Mesías a los hermanos. Le estaba anunciando ya antes de tiempo, porque obviamente cuando recibe ese premio o esa parte de gobernar sobre sus hermanos. Bueno, cuando el padre fallece, ¿verdad? Cuando el padre fallece, pero desde joven ya le está anunciando, ¿verdad?, a sus hermanos quién iba a ser el primogénito. Y sigamos, y obviamente dice que porque él era amado. Entonces, y vieron sus hermanos que era él a quien amaba más su padre que a todos sus hermanos, y lo odiaron, y no podían hablar con él en forma pacífica. Soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y continuaron odiándolo, ¿verdad? Lo continuaron odiando. Lo importante, algo que me brinqué, José el soñador era un pastor. Esto es importante que tú lo entiendas, ¿sí? El asunto del pastor, porque ahí vas a entender que también sus hermanos eran pastores, ¿verdad? Pero ellos descuidaron. Ahorita vamos a ver una parte de este asunto también. Dice, soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y continuaron odiándolo aún más. Les dijo, oigan por favor este sueño que soñé. He aquí que estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo, cuando he aquí que se levantó mi gavilla y también se quedó erguida. Entonces he aquí que se reunieron en derredor las gavillas de ustedes y se inclinaron ante mi gavilla. Y dijeron sus hermanos, ¿acaso habrás de reinar sobre nosotros? ¿Acaso habrás de dominarnos? Y continuaron odiándolo aún más a causa de sus sueños y a causa de sus palabras. Y soñó otro sueño, y ya saben, lo relató, ¿verdad? Entonces, y luego dice, y fueron sus hermanos, esta es la parte que quiero también en el 12, dice, y fueron sus hermanos a apacentar el rebaño de su padre en Shechem. Y dijo Israel a Yosef, ¿acaso tus hermanos no están apacentando en Shechem? Ve y te enviaré a ellos. Le dijo, heme aquí. Y le dijo, ve ahora, inquiere por el bienestar de tus hermanos y el bienestar del rebaño, y tráeme un informe. Y lo envió desde las profundidades de Hebrón, y llegó a Shechem. Y halló un hombre, y aquí que erraba por el campo. Le preguntó el hombre, diciéndole, ¿qué buscas? Y dijo, a mis hermanos busco, dime por favor dónde están apacentando. Y dijo el hombre, han partido de aquí, pues oí que decían, vayamos a Dotán. Entonces fue José tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ahora, los hermanos empiezan a tener celos, ¿verdad? Los hermanos eran pastores. Los hermanos empiezan obviamente a hacer todos estos actos que no eran muy agradables. O sea, o me imagino que hacían cosas que no eran buenas, porque el padre le manda a que le trajera informes, ¿sí? Entendemos que al principio, como era un jovencito,
le daba malos informes el padre, al padre Joseph, pero ya después le encarece. Entonces prácticamente esto es lo que sucede con Yeshua, con Jesús. Dios sí envía a su Mesías, lo envía a sus hermanos a pregonar, pero sus hermanos, leímos ahí, tuvieron envidia, tuvieron celos, no creyeron, ¿verdad? Que él iba, o no les gustó el asunto del sueño, no les gustó el asunto de las profecías, no les gustó toda esta cuestión que venía sobre ellos, porque obviamente ellos andaban mal, andaban infringiendo, andaban haciendo cosas que no les correspondían. Eran unos pastores, ¿verdad? Que no eran conforme a lo que es el corazón de Dios. Y en Ezequiel, ¿verdad? En Ezequiel 34, tú vas a acordarte, ¿sí? En Ezequiel 34, Dios le habla, ¿verdad? A estos pastores. Ahora, ¿quiénes van a ser los pastores o quiénes son los pastores? ¿Sí? Esto nosotros tenemos que entenderlo. Número uno, son aquellos que estuvieron guiando siempre al pueblo de Israel, el sumo sacerdote, los levitas, etcétera, como tú lo quieras llamar, aquellos que se tenían que encargar de dirigir al pueblo a lo que es a Dios, a la adoración, a todo eso. Pero ellos se corrompieron, es decir, los pastores se corrompieron. Y esto lo vamos a ver, ¿verdad? Esto lo vamos a ver antes de que venga el Mesías. Manda este aviso con Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel 34, porque está anunciando lo que estaban haciendo mal. Dice, vino a mí palabra de Adonai, diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Fíjate, por eso estábamos leyendo ahí de lo que es Israel. Y di a los pastores, así ha dicho Adonai el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿verdad? No apacientan los pastores a los rebaños, pregunta. Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis, o no vendas, sino no vendas a la peniquebrada, y no volviste al redil la descarriada, ni buscasteis, sí, la perdida, sino que te habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta del pastor. Fíjate bien, y esto lo va a decir nuevamente, es decir, en el momento que estaban Joseph, ¿verdad? Lo manda su papá, ¿sí? Jacob, a hacer este informe. Es porque Jacob sabía, ¿verdad? Vamos a decir en lo literal, que sus hijos no estaban haciendo las cosas correctas. Porque si Joseph, o mejor dicho, Jacob, sabía que sus hijos estaban haciendo las cosas bien, ¿para qué era necesario que mandara a Joseph a traer un informe? Esto era porque él sabía, ¿verdad? El padre, ¿sí? Acuérdate, aquí representa el padre, que sus hijos o los pastores estaban haciendo las cosas malas con las ovejas. Entonces, este es el primer punto que tú y yo tenemos que entender en cuanto a la vida de lo que es Joseph, cómo Dios lo manda, ¿sí? Porque estos pastores asalariados, o como tú lo quieras decir, no cuidaron las ovejas. Ellos no cuidaron las ovejas, y lo tenemos aquí reflejado. O sea, en la vida de José, de lo que está anunciando y lo que estamos leyendo, ¿sí? Estamos viendo cada día, o mejor dicho, cada letra, cada palabra, ¿sí? Anunciando ahí lo que iba a ser el Mesías. Porque los sumos sacerdotes, o los que se encargaban de liderar el pueblo de Israel, lo descuidaron. No los pastoreaban bien, hacían trampas. Jeremías, tú te vas a acordar, Jeremías también, prefieren hacer cosas que Dios no está pidiendo, toleran el pecado, toleran todo esto. Entonces han llevado a desviar. ¿Por qué fue que fue la cautividad a Babilonia? Pues porque obviamente los pastores descuidaron las ovejas, no les exigían que se fueran rectamente. Ellos empezaban ¿cómo se dice? A hacer sacrificios de cualquiera, de una oveja tuerta, de una oveja con una patita quebrada,
Entonces Dios dijo, yo no quiero ya más eso. No es que no lo estaba suspendiendo total, no. Y aparte ellos eran ruines, viles en su interior. Entonces yo prefiero que no me traigan sacrificios, shalom. Shalom a los que están entrando. Yo prefiero que no me traigas sacrificios cuando tu corazón está lejos de mí, a que quieras aparentar una cosa, ¿sí? Que ni siquiera le estás dando el sentido. Entonces, por eso es que le dijo eso Jeremías, el profeta Jeremías, al pueblo de Dios. O sea, no quiero sus fiestas, no quiero sus Shabbat, no quiero todo eso. ¿Por qué? Pero no porque Dios ya lo quería parar, no, porque lo estaban haciendo de una manera equivocada. Por decir, si está un matrimonio, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de que un matrimonio disgusto o que esté peleando, vamos a entenderlo en nuestro tiempo, y venga el Shabbat en la noche y los dos no se quieren perdonar y solamente por guardar la apariencia con su familia, porque el Shabbat inicia en la casa, y para que los hijos nos vean una cara sonriente y bueno, vamos, y por si invitamos gente, nos vean y que estamos haciendo Shabbat. No, ese no es el sentido de esto. El sentido de Shabbat es tener armonía, tener unidad. Primeramente tener armonía entre nosotros y después tener unidad, armonía con el Padre. Entonces, pero si nosotros estamos siendo, vamos a decir la palabra, hipócritas, entonces Dios no requiere que tú hagas ese Shabbat. Porque primero tienes que entender cuál es el sentido de una fiesta, en este caso Shabbat, y después presentársela, porque eso es lo que le vas a presentar al Eterno, eso es lo que le vas a elevar con olor fragante, ese sacrificio. Entonces, eso mismo es lo que estaban haciendo vamos a decir, los líderes de Israel, los pastores de Israel en los tiempos de Ezequiel, en los tiempos de Jeremías, en los tiempos ya cuando van a la diáspora. ¿Por qué van a la diáspora? Bueno, porque a Babilonia, porque los lleva cautivos, porque habían descuidado todo eso, habían descuidado los Shabbat, habían descuidado lo que realmente. Entonces, Dios, sí, en esta parte de Jacob, ¿verdad? Que representa a Dios, manda a su Mesías, manda y empieza a anunciar primero. Primero empieza a anunciar con la túnica, acuérdate. La primogenitura la perdiste, hombre, Adán, ¿verdad? La perdiste. Entonces yo necesito que venga un segundo Adán. Y este segundo Adán lo anuncia con la túnica, porque eso es lo que está representando la túnica. Se la da a una edad, mejor dicho, joven a Yosef, anunciando a sus hermanos, y los hermanos sabían que esa túnica que había hecho, les está anunciando que él va a ser lo que es el primogénito, ¿verdad? Y que él va a sustituir a aquel primogénito, Rubén, pero sabemos que fue Adán, que cayó, ¿verdad? Y cayó, y ahora con Yosef vamos a restituir esas cosas. Es lo que está, vamos a decirlo, espiritualmente anunciando. Pero la túnica prácticamente lo que representa es el anuncio de lo que es, viene otro primogénito, viene una persona que va a sustituirte a ti, hombre, Adán, ¿sí? Que has caído, viene Yosef. Entonces, es lo que anuncia la túnica, porque lo ven sus hermanos, les da envidia, les da coraje. Bueno, y esto, lo que ya les leo, ¿verdad? Donde viene también anunciado ya en el Brit Hadashah. Bueno, ustedes se van a acordar, cuando ya viene, ya se presenta el Mesías, se hace ya visible a los hombres, empieza ahí el asunto, esto prácticamente que está hablando la Torá acerca de los hermanos que empiezan a tener celos, ¿verdad? ¿Acaso tú vas a reinar sobre nosotros? ¿Acaso tú vas a tener autoridad sobre nosotros? Cuando les empieza a contar el sueño, ¿verdad? El sueño de este asunto, y a ellos obviamente no les gusta. Primero vamos a Mateo 21. Vamos a tomar algunos versículos. Es mucho lo que uno puede sacar aquí en este estudio, pero estoy tratando de resumirlo lo más que puedo, ¿verdad? Para que, pues, el tiempo, ¿verdad? Y aparte le logres sacar tú, por tu propia cuenta, más datos, ¿verdad? Pero te vas a recordar en Mateo 21:15, cuando empiezan, y son algunos, ¿verdad? Tú te debes de saber más, el asunto que se llama
la confrontación que tienen, por decir, con los fariseos, con los saduceos y todo eso, tú te vas a recordar que ahí hay celos, ¿verdad?, que entran, por así decirlo, pero realmente, ¿qué refleja esto? Esto ya estaba anunciado en esta semblanza o en esta parte de la Torá. Por eso yo siempre te digo, la Torá no nomás es, o la palabra, el Pentateuco, o los 5 primeros libros, no nada más son libros de historia. Cuando vemos Génesis, es un libro de historia que nos habla de la vida de Jacob, la vida de José, y le ponemos historietas a los niños, y ahí mira, y hablan de los gigantes, y hablan de los ángeles. Y muchas de las veces no le podemos sacar el jugo que realmente es, ¿verdad? O lo que realmente está diciéndonos ahí en cuanto a lo que es la parte profética, ¿sí? La parte profética que está anunciando de una manera detallada, pero no lo vemos, de una manera detallada. Es como cuando se me vino a la mente cuando una persona empieza a describir un retrato hablado, ¿sí? Ustedes, cuando alguien, por decir, la policía busca testigos y la persona a veces solamente la vio así unos segundos o rápidamente y empieza a describir, ¿verdad? Empieza a describir, tenía las cejas así, era gordito, era cachetón, o era flaco, era alto, tenía ojos azules o ojos negros, pelo largo, pelo corto, tenía barba, no tenía barba, etcétera. Entonces empieza a dar bueno, esto es prácticamente lo que está haciendo aquí la Torá, narrándonos la descripción, ¿sí? La descripción de lo que es el Mesías. Y por eso el Mesías en una parte, en una ocasión les dice, ustedes saben distinguir entre el cielo, ¿verdad? Cuando está rojizo, cuando va a llover, o cuando va a venir una tormenta, o cuando va a venir esto. Dice, pero no supieron entender el tiempo de su visitación. Dando a entender, ustedes no supieron entender, y le habla a los pastores, le está hablando a los pastores, a los líderes, ¿verdad? En este caso eran los fariseos o los que estaban ahí de sumo sacerdote. Sí, dándoles a entender, no supieron entender cuándo estuvo el Mesías aquí hablándoles. Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que ver en cuanto a la palabra. Ahora, aquí en Mateo 21:15 empieza esta cuestión para que tú más o menos empieces a notar, ¿verdad? Y a comparar, ¿verdad? Las similitudes que hay en cuanto a lo que es esto que estamos hablando de la vida de José el soñador. Fíjate bien, dice en el 21:15, pero los principales sacerdotes, ojo, y los escribas, viendo las maravillas que hacía Jesús, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y dijeron, ¿oyes esto? Oye lo que estos dicen. Y Yeshua les dijo, sí, nunca leíste de la boca, sí, de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces, ellos empiezan a ver esto, le empiezan a decir esto, pero empiezan ellos en su mente a no gustarle este asunto de que ya lo estaban poniendo, ¿verdad? Como que Hosana, el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Entonces, esto ya les empieza a causar indignación, o sea, y esto era sabido, ¿verdad? En el tiempo cuando se proclamaba todo esto, pues ya se estaba anunciando prácticamente como lo que era el Mesías, como lo que pasó como David, ¿verdad? Te vas a acordar, David, cuando Saúl lo escuchaba por ahí, Saúl mató la muchedumbre decía, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Entonces esto causó indignación, y esto también es el reflejo del Mesías, del rey David, ¿verdad? Y esto causó lo que es el celo de Saúl, ¿verdad? Y de tal manera que se repite. Acuérdate que esta parte de la historia es cíclica, ¿verdad? Es un ciclo, no es lineal. Lo vemos en la vida de José, ¿verdad? Lo que va a pasar, lo que está sucediendo, tienen envidia, hacen un complot para matarlo, ¿verdad? En la vida del rey David también, el Mesías.
el que va a venir del descendiente del Mesías. Y entonces también Saúl hace un complot para matarlo, ¿verdad? Y empieza todo esto. Viene ya Yeshua, Jesús, ¿verdad? Y empieza a andar aquí, y también no les gusta a los hermanos, porque son hermanos de Jesús, no son hermanos de Yeshua, que son las tribus, ¿verdad? En este caso eran las tribus de Judá, pero obviamente empieza a suceder lo que es el complot. Y ahí vemos, ¿verdad?, esta parte de la similitud. Ahora, los hermanos de José, estamos viendo, comparando, ¿verdad?, para que tengas un poquito de paciencia. Los hermanos de José, ¿verdad?, prácticamente empiezan a decir, le dijeron sus hermanos en el 8, ¿acaso has de reinar sobre nosotros? Y es lo que está sucediendo aquí, cuando ya ellos empiezan a decir, oye, ¿escuchas lo que dice? ¿Acaso habrás de dominarnos? Fíjate. Y continuaron odiándole aún más a causa de sus sueños y a causa de sus palabras, ¿sí? Acuérdate, todo lo que le molestaba, les dice que crujían los dientes también los fariseos cuando oían, escuchaban a Yeshua hablar ciertas cosas que obviamente no le gustaba. Y soñó otro sueño más y se lo relató a sus hermanos y dijo, he aquí soñé otro sueño más. Y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y le relató a su padre y a sus hermanos. Lo reprendió su padre y le dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es este sueño que has soñado? ¿Acaso habremos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos ante ti o el rostro a tierra? Y tuvieron celos de él sus hermanos, pero su padre meditó sobre el asunto, porque obviamente Jacob era un hombre, un profeta, era un hombre ungido de Dios, y esto ya después se quedó meditando y sabemos que después esto se transforma cuando en la parte ahí pronta, vamos a decirlo ahí, que cuando él lo suben como gobernador, ¿verdad? Y tienen que ir sus hermanos, pero obviamente ellos también se está anunciando lo que iba a estar anunciando Yeshua cuando estaba, vamos a decir, discutiendo o hablando con los fariseos, ¿verdad? Y dice, y fueron sus hermanos, sí, bueno, ya les leí esta parte donde fueron a apacentar. Y luego lo vieron ellos de lejos, fíjate bien, en el 18, en el 37-18, de lejos. Y cuando todavía no se había aproximado a ellos, ellos conspiraron en su contra. Pon atención en esto. Ellos conspiraron en su contra para matarlo. Y dijeron los unos a otros, he aquí el soñador, ahí viene. Así que ahora vayamos y matémosle y arrojémoslo a uno de los pozos, fíjate bien, y diremos, una bestia salvaje lo devoró. Entonces veremos qué será de su sueño. Veremos qué será. Ahora, si nos trasladamos otra vez, ¿verdad? Nos trasladamos a la parte de Yeshua. Cuando conspiran, ¿verdad? Cuando conspiran por ahí en contra de Yeshua para matarlo en el complot, vamos a decirlo así ya, es en lo que es Mateo 26, ¿verdad? Claramente la Torá nos estaba anunciando, ¿sí?, lo que ya iba a suceder, y prácticamente no me lo tomen a mal y no lo vayan a tomar como que, ay, no, el Nuevo Testamento, lo voy a decir así, es el cumplimiento, ¿verdad? Es el cumplimiento de lo que es la Torá en el sentido de Yeshua, del Mesías, ¿sí? Es el cumplimiento de todo lo que fue anunciado y que muchas de las veces no le pusieron atención. Entonces, por eso es que no podemos desechar ni una cosa ni la otra, porque todo está íntimamente relacionado, ¿sí? Una parte nos está anunciando, ¿sí?, a lo que es el Mesías, pero el otro ya no lo está poniendo, como quien dice, en el cumplimiento, ¿verdad? Nos está dando ya, como por decir, es como cuando tú vas al teatro, ¿verdad? Es como cuando tú vas al teatro y en el teatro a ti te dan un librito, ¿verdad? O vas a una ópera, a la ópera o a un teatro, donde quiera que vas, y te dan el librito, ¿verdad? Y empiezas tú a ver prácticamente
pues las escenas que va a haber, ¿verdad? Primera escena va a salir fulano, fulano, sutano, y tú empiezas a leerlo. Entonces, y luego segunda escena, esto y esto y esto. Tercera escena, esto, cuarta, quinto, sexta. Ahora, tú lo estás viendo en escrito, pero ya cuando ves la obra, ya con tus ojos, ya realizando los actores que están caminando y que están haciendo y que están, bueno, eso es prácticamente para entenderlo de una manera así más sencilla, cómo es que nos estaba anunciando la Torá a lo que es el Mesías. El Nuevo Testamento, como se conoce, o el Brit Hadashah, ¿verdad? Es el cumplimiento, es ya la obra en escena, ¿sí? De lo que está haciendo el Mesías, de lo que ya se había anunciado aquí, en este caso, en Génesis 37, 38 y en adelante, todos los que vienen, ¿sí? Y está anunciando por medio de la vida de José, de José el soñador, Joseph el Sadik, nos está anunciando, nos está dando el libreto, esa forma, ¿verdad? Que nos da lo que es escrito, script, como tú le quieras llamar, de lo que va a ser la obra de teatro, o va a ser ya la obra, el cumplimiento. Cuando ya veamos en la escena, entonces tú vas siguiendo, ahorita viene esto, ok, sí, ahora viene esta escena. Entonces tú vas viendo ya el diálogo, ves prácticamente lo que se escribió y entonces ya estás entendiendo. Por eso es que te dan ese panfletito, ¿verdad? Cuando tú vas a una obra de teatro o una ópera, una cuestión así. Entonces esto es prácticamente para que nosotros entendamos cómo funciona. En Mateo 26, 3, 5, ya vamos a ver esta parte donde ellos lo dijeron en Génesis para José, pero aquí ya lo vamos a ver cumplido, ¿sí? O el cumplimiento de esto. Dice, lo voy a leer desde el 1, del 26:1 para entenderle mejor. Cuando hubo acabado Yeshua todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra Pesaj y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado. Entonces, en el 3, fíjate, entonces, ahí ya ponte a pensar lo que acabamos de leer del complot que querían hacer los hermanos de José. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo, oye bien, consejo para prender con engaño a Jesús, a Yeshua, ¿verdad? Y matarlo. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto a lo que es al pueblo. Entonces, aquí estamos viendo la parte donde se cumple esto que se está narrando, supuestamente solamente historia, pero no es historia, ¿sí? Es prácticamente la profecía que se está hablando de lo que iba a suceder con el Mesías sufriente. Por eso es conocido como Ben Yosef, ¿sí? Yeshua Ben Yosef, es decir, el que va a sufrir. Entonces, se está dando el cumplimiento cuando ellos, los hermanos, en este caso, los hermanos de José, ellos empiezan a hacer el complot, ¿verdad? Empiezan ahí a maquinar, a hacer, lo vamos a matar y lo vamos a meter ¿a dónde? A un pozo, ¿verdad? Lo vamos a mentar en una cisterna. ¿Dónde estuvo Yeshua? O sea, todo lo que vino a hacer Yeshua, lo que trato de decirte es el cumplimiento de lo que ya se había anunciado, ¿sí? De antemano en la Torá, en la palabra del Eterno. O sea, Yeshua no hizo nada, ¿sí? Nada que estuviera fuera de lo que ya se había anunciado. Por eso él mismo decía, yo no vengo a hablar mis propias palabras, yo no vengo a hacer lo que yo quiero hacer, sino vengo a hacer para lo que me fue enviado. Y como él es el Dabar, ¿verdad? Él es el Dabar, y si tú entiendes esta palabra que dice en Isaías, ¿sí? Que dice que la palabra no regresará a mí vacía, ¿sí? Sino que hará, ¿verdad? Conforme a lo que se fue, el propósito por el que fue enviado. Entonces, y como nosotros entendemos que Yeshua es la palabra, es el Dabar, ojo, el Dabar, entonces él tenía que cumplir, como él es esto se le llama como el vehículo o el merkabat, ¿verdad? En hebreo hay una parte que se llama el merkabat, sí, que es el vehículo
que va a llevar prácticamente a lo que es el dabar. Por decir, se lo voy a aplicar así rápidamente. Cuando tenemos un pensamiento, ¿verdad? Vamos a decir, Dios hizo el pensamiento de la creación. Cuando la palabra, ¿verdad? Cuando ese pensamiento es aterrizado, ¿sí? O cuando ya tiene que bajar, es lo que se llama como Jochma, ¿verdad? O cuando ya el pensamiento viene. Primero está la parte de lo que es el Keter. El Padre es el Keter, el que está en el alto. Viene a aterrizarse en el pensamiento y baja lo que es la boca. Eso es el Jochma. Pero la palabra, cuando ya sale, eso ya es Binah, ¿verdad? Es el cumplimiento de lo que está sucediendo. Por eso a veces mucha gente no entiende el asunto, por decir, de Bereshit bara Elohim, o lo que es en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces ahí hay mucha profundidad. Pero Yeshua, por eso Yeshua dijo, yo estoy desde el principio, porque él fue el dabar. Ese fue, obviamente, primero Dios, luego la palabra. El Keter es Dios, la corona. Luego vino el dabar, la palabra, ¿verdad? Y la palabra cobró acción en lo que es la creación, para lo que fue enviado. Es un poquito más profundo, pero si quieren saber, bueno, vayan a nuestras clases y vamos a estar más profundizando. Ya después les voy a estar diciendo. Pero para que entendamos cómo funciona. Entonces, Yeshua es el cumplimiento, es el dabar. Él tenía que cumplir lo que el Padre ya había hablado por medio de Moisés, o se lo había dado a Moisés, mejor dicho, le había dictado a Moisés. Entonces por eso Yeshua dijo, yo soy la palabra, yo soy el pan de vida, yo soy ese dabar, yo soy esa palabra. Entonces él tenía que cumplir el propósito por el cual él fue enviado, ¿sí? Y entonces ahí ya vamos a empezar a entender muchas cosas, cómo es que funciona este asunto, ¿verdad? ¿Por qué Yeshua dijo, yo estuve allá en el principio, el Aleph, Taf, ¿verdad? Y yo estuve allá con Moisés, con Abraham, yo conocí a Moisés, a Abraham, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estaba siendo anunciado en la Torah, en el Dabar, en la palabra. Es un poquito complicado de meternos ahorita, ¿verdad? Pero para no salirme del tema, pero para que se entienda por qué Yeshua tenía que cumplir al pie de la letra, porque él fue el propósito, él fue el dabar por el cual fue enviado, y tenía que cumplir al pie de la letra. Y por eso, si tú no entiendes que Bereshit o Génesis está hablando, ¿sí? Y el Nuevo Testamento, como lo conoces, ¿verdad?, es el cumplimiento, entonces no puedes desligar, ¿sí? No puedes decir, yo ya no quiero más la Torah, ya la desecho. No puedes decir eso, porque entonces si tú desechas eso, entonces haz de cuenta como que si matas el embrión, vamos a decirlo así, y no lo vas a ver acá en la luz, ¿sí? Voy a decir un ejemplo a lo mejor un poquito tonto. Es como cuando vimos una película que se llama Volver al Futuro, ¿verdad? Un ejemplo. El hombre veía la foto que ya en el futuro, vamos a decir en nuestro presente, que era el futuro para los del pasado, se veía que la foto se estaba desapareciendo, ¿verdad? Si tú no viste esa película, te invito a que la veas y le vas a dar un poquito de sentido. Y se estaba desapareciendo. ¿Por qué? Porque se hicieron cosas en el pasado que estaban desvaneciendo la parte del futuro. Es prácticamente igual. Si tú desechas la Torah, entonces no hay presente. Si tú desechas el pasado, ¿sí?, por más malo que o X, ¿sí?, entonces, en este caso vamos a hablarlo, lo que se habló hace 3500 años, entonces no podemos ver el cumplimiento de la Torah. El cumplimiento de la Torah, no puede haber Nuevo Testamento, porque es como que si tú te fueras al final de la película y no viste el principio de la película, no entendiste absolutamente nada. Entonces, por eso es que todo va íntimamente relacionado. La Torah, los profetas, ¿verdad? Y obviamente los escritos, son salmos, proverbios, etcétera. Y también lo que se entiende como el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de esto que estamos viendo. Y por eso estoy dando algunas reseñas, no todas porque son muchas, ¿sí? Algunas reseñas de lo que estamos hablando. Entonces, dice, y bueno, ya hacen ellos su excusa, ¿verdad? Hacen lo que tienen que hacer, lo forman, lo meten al pozo, ¿verdad? Y luego
empiezan a narrar, ¿verdad? Empiezan a narrar o a planear cómo lo van a matar, mejor dicho, ¿sí? Y ellos empiezan a figurar y empiezan a decirle, ¿verdad? Empiezan a, vamos a decir, empiezan a lo que es excusarse, vamos a decir si es la palabra, excusarse de la parte que iban a hacer con lo que es, en este caso, José el soñador. Empiezan a excusarse, empiezan a decir lo que le vamos a decir al Padre, lo que le vamos a ocultar, vamos a llenar las cosas de sangre y vamos a decir que era un blasfemo, que blasfemó, y tú te vas a dar cuenta, ¿sí? Que blasfemó y bla, 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 y que esto y que lo otro. Tú entiendes esto que te estoy diciendo, pero nosotros vamos a entender que esto es lo que iba a suceder, ¿sí? Con Yeshua y lo que iban a hacer, ¿sí? En este caso, sus hermanos, para que tú o veamos lo que va a suceder en el versículo 64, si no me equivoco, ¿sí? Empiezan ellos a tener, cuando le empiezan a decir esa parte del reinado de que el sol, las estrellas, la luna, ¿sí? Empiezan ya a decirle de una manera abrupta, ¿sí? Y a matarlo ya. Empiezan ellos a querer excusarse después de que escuchan esta parte de lo que es Yeshua. Lo voy a leer para que tú le entiendas el sentido, ¿verdad? Siempre pone el sumo sacerdote y todo lo que está haciendo con la vida de los hermanos de José el soñador, para que entendamos. Y empiezan ellos a excusarse, empiezan a agarrar sus palabras y a darle otro sentido. Voy a leer desde el 26:57 para que le entiendas un poquito, pero tenme paciencia. Dice, los que prendieron a Jesús, ¿sí? Lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, ¿sí? Los hermanos, acuérdate ahí. ¿A dónde estaban reunidos los escribas y los ancianos? Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con las alguaciles, los principales sacerdotes y los ancianos, todos el concilio buscaban falso testimonio. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, falso testimonio, es decir, las ropas llenas de sangre, empezaron a inventarse una historia contra Yeshua para entregarle a la muerte, o sea, para satisfacer o para ellos excusarse de lo que estaban haciendo y obviamente después excusarse ante el Padre, porque el sumo sacerdote y todos se tenían que excusar delante de Dios. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos, ahí ya viene el testigo falso, el testimonio que ellos inventaron cosas como lo es la narración de las fieras que destruyeron supuestamente a José. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios, fíjate bien, y en 3 días lo reedificaré. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, ¿sí? Que testifican contra ti. Mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, en esta versión dice así, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Mesías. Fíjate, el Mesías, en tu versión va a decir el Cristo. Cristo significa Mesías. Cristo es en griego. Mashiach es en hebreo. ¿Sí? El Hijo o el ungido también. Mesías quiere decir ungido. El Hijo de Dios, ¿verdad? Y Yeshua le dijo en el 64, fíjate bien, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Fíjate bien, esto tiene un gran impacto hasta para todo el mundo, en el judaísmo, en esta parte, ¿verdad?, que estamos leyendo, porque cuando habla ya del sol, la luna y las estrellas y todo esto, ya habla una posición que se le está dando al Mesías, ya en la parte ya espiritual. Y los sumos sacerdotes en el tiempo de Yeshua sabían qué significaba el Hijo del Hombre. Ellos sabían qué significaba al Mesías. Y el que estaba, vamos a decir, debajo de Dios, ¿verdad? Sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces cuando él decía, desde ahora verán al Hijo del Hombre, esta expresión, obviamente por Daniel también lo entienden, por el profeta Daniel, que él vio a
a un hombre de anciano de días, te vas a acordar, y a uno como, o al hijo del hombre, ¿sí? A su diestra. Bueno, estoy para más o menos acordarme, pero tú te sabes más esta parte, eso está ahí en Daniel. Entonces, estos sumos sacerdotes, los ancianos y todo, entendían esa palabra, entendían esto, y obviamente el celo creció más, acá como la luna, las estrellas, que fue cuando hicieron ya el complot ya para matarlo y hacerlo. Dice, entonces el sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, la excusa, fíjate, la excusa para ya matarlo. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído tú su blasfemia, ¿sí? O sea, la parte de que ya José el soñador dijo que iba a reinar. Hasta el papá mismo se sorprendió y dijo, ¿a poco nosotros nos vamos a postrar también delante de ti? Pero dice que después Jacob se quedó pensando, meditando en eso. He aquí ahora mismo habéis oído tu blasfemia. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Y respondió, ellos dijeron, es reo de muerte. Ahí fue ya donde dijeron, ya aconsejaron ya para matarlo. Entonces lo escupieron el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban y diciendo, profetízanos, Mesías, quién es el que te golpeó, etcétera, etcétera. Y ustedes todo lo demás ya se lo saben, no necesitan que yo se los diga, pero esta es la similitud, ¿verdad? O que yo se los lea, la similitud de lo que estamos viendo, ¿verdad? De lo que estamos entendiendo de la parte de los sumos sacerdotes, que prácticamente son los hermanos de José el soñador, ¿verdad? Prácticamente lo que estamos entendiendo, el complot que hicieron para matarlo. Ahora, esto ya estaba profetizado, ¿verdad? Esto ya estaba, mucha gente, y voy a decirlo esto, mucha gente le echa la culpa así vamos a decirlo, a los fariseos y a todos, y claro, ellos fueron parte de esto. Ahora, pero el que hizo el libreto de esta película, por así decirlo, fue Dios, ¿sí? El que hizo el libreto de la película, perdón, o sea, si tú quieres reclamarle a alguien así, vamos a decirlo de una manera literal o de frente, si tú quieres reclamarle a alguien de verdad, ¿sí? Tienes que reclamarle al quien hizo el libreto, ¿verdad? De esta película, por así decirlo, o de este libro. Y quien hizo el libreto de todo esto fue Dios. O sea, obviamente los actores, él escogió los actores, ¿verdad? Los que iban a actuar ahí. Pero realmente, si tú te pones a pensar, ¿sí? Si tú realmente tienes capacidad de entender esto por el Espíritu, ¿sí? Que viene de Dios, los hombres vienen siendo la segunda o tercera partes ahí. El actor intelectual de todo este asunto fue Dios, porque Él fue quien lo dijo a Moisés. Él fue el quien le dictó el libreto de todo esto. Y muchos de nosotros nos quedamos, ¿sí? Es como cuando una persona, por decir, cuando vemos un problema, por decir, tú tienes un problema en tu cuerpo, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Y tú quieres atacar la parte externa de lo que estás viendo. Pero realmente hay una parte interna que es lo que produce realmente, voy a poner ese ejemplo, ¿verdad? Aunque no es el más correcto, de lo que produce lo que estás pasando. En este sentido, ¿verdad? También es así. Los actores realmente son los que ya están actuando, ya porque se los dijeron que hicieran eso, por entenderlo de una manera. Entonces, esto es exactamente, si tú quieres culpar a alguien, ¿sí? Y perdón por esto que te voy a decir, el que tienes que culpar de esto es, en este caso, si tú pudieras, ¿verdad? Y tuvieras la entereza, ¿verdad? Que nadie podemos. Por eso Isaías dijo, ¿quién le puede decir algo al alfarero? ¿Quién se puede poner en contra del alfarero? Por eso lo llevó a Isaías a que viera cómo era que actuaba el alfarero, agarraba, no le gustaba, la rompía y la volvía a hacer. ¿Acaso el vaso le va a decir al alfarero, oye, no me gustó cómo es esta obra de Jesús? Oye, no me gustó mira, los fariseos están...
¿Acaso nosotros podemos ponernos en contra? Por eso te estoy diciendo así irónicamente o sarcásticamente, ¿sí? Si hay alguien que tú le tienes que reclamar de todo lo que pasó, de toda la... es a Dios mismo, porque Dios mismo es quien hizo todo el libreto, es quien hizo toda la película. Ahora, lo hizo en base a lo que nosotros pecamos y dejamos, ¿verdad? Obviamente Él es el que sabe, Él sabe toda la justicia, toda la misericordia es encerrada ahí, todo lo que nosotros tenemos que entender. No podemos comprender porque dice que su pensamiento está más alto y sus caminos son más altos que nosotros. Entonces no podemos entender este asunto a lo mejor de una manera así fácil. Pero quien hizo todo este libreto es la pregunta, es la cuestión que yo quiero que tú te quedes bien grabado, pues fue Dios. Dios hizo este libreto. Por eso te estoy comparando, por esto te estoy haciendo esta comparación de lo que es la vida de José, ¿sí? La similitud de la vida de José con la vida de Yeshua o Jesús el Mesías. No hay otra parte que tú puedas decir, oye, lo que pasa que mira, lo crucificaron. Mira, sí, pero era parte del libreto. Se hicieron un complot, Sí, ellos simplemente estaban actuando de un libreto, fíjate bien, que ya se les había dado en su gen, vamos a decirlo así, ¿sí? Yo estoy diciendo esa palabra, ¿sí? Pero para que tú entiendas que a veces por eso nosotros tenemos que mejor quedarnos calladitos, no hablar un poquito más de lo que no entendemos, ¿verdad? No entendemos cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso, pues puede ser que nos estemos echando nosotros, nos estemos diciendo cosas incoherentes que no entendemos y que solamente, como dijo Yeshua, tienen su propia potestad. Entonces, el libreto de todo esto fue escrito. El libreto del Mesías. Yo por eso te estoy poniendo esta figura. Te estoy poniendo esta parte, ¿verdad? De que tú entiendas o que entendamos, ¿sí? De cómo nosotros tenemos que ver la parte de lo que es el Mesías anunciada, ¿sí? Anunciada con la vida de José el soñador. Entonces, tenemos que tener esta parte bien marcada y tenemos que entender que todo fue anunciado, todo, hasta más mínimo detalle que tú puedas ver ahí, hasta lo que menos pienses, todo fue anunciado desde lo que es la Torá. Entonces, no podemos decir una cosa si realmente no hemos estudiado ese escrito que fue prácticamente dictado por Dios, ¿verdad? Entonces, es importante que tú y yo entendamos que la palabra de Dios es eterna, ¿verdad? La palabra de Dios es eterna. Y no porque una persona diga lo contrario tenemos que seguirla. Y no porque una persona no lo quiera hacer, entonces no era, ¿verdad? No era de la parte. Entonces, este José que estamos hablando de José el soñador. La vida, ¿sí? José el soñador, ¿sí? Que es conocido como Jesús, o Yeshua, hijo de José, pero no es el carpintero. Estamos hablando de José el soñador. Entonces, todo está aquí en la Torah, todo está en Génesis 37, ¿verdad? Y todo está haciendo, ¿sí? El reflejo, o mejor dicho, la postura de lo que es la película que nos están enseñando con la Torah. Desde antes, ¿verdad? Fue anunciado todo lo que iba a ser el Mesías. Entonces vamos a seguir viendo, ¿verdad? Vamos a seguir viendo en el otro estudio otras cosas. La similitud, ¿verdad? Por decir, la similitud, ya hablé del pozo que fue arrojado. Vamos a ver la similitud porque fue vendido en esta parte fue vendido por 20 monedas de plata. Yeshua es vendido por 30 monedas. Y vamos a ir viendo cuando ya Yeshua resucita, ya resucita, y ahí se entiende la parte donde es puesta por Dios
Debajo de Dios solamente va a estar él, ¿sí? El gobernador, como se entiende que fue José el soñador, pero eso lo vamos a estar viendo en el otro estudio, ¿verdad? En la siguiente parte de lo que es José el soñador. Bueno, yo te invito a que tú sigas leyendo, sigas estudiando, ¿sí? Como manera tú de entenderla, que el Espíritu de Dios te dé prácticamente el discernimiento para que tú puedas entender todo esto, que la Torah no ha dejado de ser, la palabra de Dios no ha dejado de ser, la ley, como le dicen mucho, la ley prácticamente entonces es eterna, ¿verdad? Y esa es la que nos está dando, ¿sí?, la evidencia, o nos estaba anunciando esa dabar. Ese dabar, por eso Jesús dijo, yo soy ese dabar, yo soy esa palabra, ¿sí?, que siempre estuvo ahí presente. Son profundidades, son misterios que a veces nos toca a nosotros entender. Y puede ser que no estés de acuerdo, puede ser que no estés de acuerdo, pero ahí está la palabra, despacito. Acuérdate que la palabra de Dios, como yo siempre lo digo, la palabra de Dios no necesita interpretación de nadie. Ella misma se interpreta así sola, ¿verdad? Hemos estado hablando de temas, ¿verdad? Por decir, como las parábolas, vamos a volver a dar este tema de la palabra del hijo, la parábola del hijo pródigo, como se entiende. Y la misma palabra, ¿verdad? Porque Yeshua dejó ahí, vamos a decir, encriptadas en las parábolas ciertos asuntos que nos tocaba a nosotros descubrirlo. Obviamente la gente de aquel tiempo sí la entendía, sí sabía de lo que estaba hablando. El detalle fue nosotros, que a nosotros se nos alejó por mucho tiempo, ¿sí?, de lo que es la Torah, la ley, mal llamada ley. La Torah quiere decir instrucción, por eso decimos instrucción. Y vino ese desconocimiento, vino ese desapego a todo lo que es Torah, todo lo que es palabra de Dios, ¿sí?, y a todo lo que es Israel. Y por eso Roma metió todo este asunto tan grave, ¿sí? Y Daniel lo profetizó, Daniel lo anunció que iba a ser terrible esa última bestia. Entonces, eso es lo que ha venido haciendo, ¿verdad? El enemigo sabe hacer tu trabajo, pero Dios rectifica, ¿sí? Y lo estamos viendo, o arregla todo, ¿verdad? Todo lo que vino a suceder. Entonces, esto es la similitud de la vida de José el soñador. José el soñador, no se les olvide, no José el carpintero, no era el papá, sino José el soñador, y con la vida de Jesús, Yeshua, ¿verdad? Entonces, por eso es conocido como, ¿sí?, el Mesías Ben José, o el sufriente, el Mesías sufriente. Pero después vienen 2 etapas, ¿verdad? Y así es conocido también en el judaísmo, así es conocido en todo, que vienen 2 etapas, como el Mesías Ben José o Ben Yosef, el sufriente, pero luego viene como el Mesías Ben David, como el rey, ¿verdad? Entonces, esa parte ya del rey es la que vamos a estar viendo en otro sentido, y vamos a estar comparando las similitudes que hay de esta vida de José ya como rey, y la similitud que hay, sí, con Yeshua, Jesús, como el hijo de David, ¿verdad? Por eso ahí Bartimeo, acuérdate, el ciego, lo profetizaba también, ya lo estaba anunciando, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que traía. Dios te bendiga, analízalo todo, estúdialo, ¿sí? Agarra lo bueno, como dice por ahí unos escritos, agarra lo bueno y desecha lo malo, ¿sí? En ti está que tú busques y sigamos entendiendo cada vez los tesoros escondidos que tenemos, y que Dios nos siga, ¿sí?, llenando su conocimiento y su palabra, y la hagamos, ¿verdad?, para llegar a la medida de lo que es el varón perfecto, que es Yeshua, nuestro Mesías. Bueno, Dios te bendiga y Dios te guarde, y nos vemos en otro segmento. Shalom para todos. Chao.